esto dice que perseveraban unánimes, en este caso en la oración. O sea que había una razón por la cual ellos estaban juntos, no estaban unidos, pero estaban juntos. Y estaban unánimes significa que estaban de acuerdo, por lo cual estaban ahí juntos. Porque había una promesa que era que el Señor le dijo que le iba a mandar el Espíritu Santo, que esperaran ser investidos con poder del alto. Bueno, todo esto hacía de que ellos, así como estuvieron durante la vida pública de Jesucristo, y estuvieron realmente, bueno, algunos estuvieron un poco por interés, quizá por un aspecto, llamémosle religioso, de saber que era el Maestro, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, hablando de los 11, dejemos a Judas. Algunos quizá han estado por interés un poco, ¿no? Pero otros no, porque otros tenían expectativas de algo, tenían expectativa de que era el que venía a solucionar los problemas, a terminar con un tiempo de dominio que tenía el diablo y los ángeles caídos, podría decir. Y le podría decir más, pero no puedo, no debo, más que no puedo. En realidad, la expectativa que tenían de encontrarse con Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el Salvador, con todo lo que eso implicaba, digamos, venía de los siglos y edades, si usted quiere. O sea, era una expectativa contenida en cada uno de ellos, que anhelaban que apareciera de una vez. Lo que no sabían era todos los eventos y acontecimientos, cómo era el desarrollo de los días de la carne de Jesucristo acá, el Hijo de Dios, en la tierra. Seguramente más de uno pensó que se terminaba toda la historia y que vaya a saber qué expectativa puede haber tenido. Judas, por ejemplo, tenía una expectativa extraviada. Él pensaba que venía a reinar acá la tierra, acá abajo, que iba a ser el gobernador, el que iba a presidir el mundo, así, que venía acá y que iba a ser el líder para presidir la humanidad para los judíos y para el resto del mundo. O sea, estaba viendo lo que se llama un mesianismo terrenal. Judas veía eso. Entonces, tanto insistió el Señor, somos transeúntes, mi reino no de esta tierra, y tanto. Por eso le digo, lo más interesante no está escrito quizá del todo, que es la cosa más profunda que habló el Señor en la intimidad, sobre lo que está acá, pero quizá nos lo explicó más, o quizá lo profundizó más, o lo amplió más. Entonces, todo esto hacía de que Judas, que tenía un existencialismo terrenal, pensara que él venía a reinar acá, cuando el Señor no venía a reinar acá, venía a recuperar un reino de los cielos que sí lo bajó, que después justamente por eso viene el Espíritu Santo, pero es para recuperar la eternidad de ese reino de los cielos por los siglos de los siglos, no acá. Pero estos perseveraban unánime. Y hoy lo que falta en la iglesia cristiana es la perseverancia, porque es la verdad. Está faltando la perseverancia, el ponerse de acuerdo, el tener expectativas entusiastas. Es como que, fíjense, está bien, alguno dirá, bueno, pero usted, lo que pasa es que cuando estaba el Señor cara a cara es distinto, lo tenían al lado. Nosotros hoy, para hablar contemporáneamente, no lo tenemos al lado, es decir, no sé, tenemos que creer lo que está escrito, tenemos que sentir lo que el Espíritu Santo nos va poniendo, pero no es lo mismo que tenerlo cara a cara. Yo le diría que es mejor ahora. Ese concepto de que pueden pensar algunos, que seguramente lo pueden pensar, quizás muchos, que tienen una estructura religiosa que antes era mejor porque lo veían cara a cara, eso no es fe, eso es vista. Y fíjense que lo tenían cara a cara y que sin embargo no le creían, y estaban muchos por interés más que por convicción, y el mismo Señor se lo dijo, se lo puso así de frente, se lo enrostró, le dijo, no, ustedes yo sé que vienen por el pan y los peces, y en realidad, por eso decía, si no me creen a lo que digo, por lo menos a las obras que hago que son buenas, porque yo hago las obras del Padre, por eso si me ven a mí ven al Padre. Pero todo ese lenguaje para ellos era algo inentendible.
Pero había algo en el círculo íntimo que era el entusiasmo. La perseverancia necesita del entusiasmo. Hoy, ¿qué entusiasmo tenemos nosotros los cristianos? Como cristianos. Porque yo diría que tenemos que preguntarnos eso, porque el Espíritu Santo me estaba tirando esa reflexión, ¿no? Me estaba presentando eso. De abrir el corazón al entusiasmo de la presencia de Dios. Porque no hay entusiasmo por la presencia de Dios. Es lo mismo que antes. Hay necesidad del pan y los peces. Y hay un existencialismo terrenal que afianza todo la operatoria de la vida de un cristiano, porque estamos hablando como cristiano para cristiano, arraigado a esta tierra. Por eso es tan fácil manejar el proselitismo político junto con el religioso para envolver y enredar y engañar y defraudar al cristiano. Vamos a hablar siempre como cristiano para cristiano. Es fácil. ¿Por qué? Porque son tan atados acá abajo a lo terrenal. Las expectativas de las añadiduras ante la escasez que tienen de bendiciones, porque están cometiendo errores por la falta de perseverancia, de entusiasmo. Imagínense a los discípulos que estaban junto en la intimidad de Jesucristo, del Maestro, ¿no? Algún entusiasmo y expectativa tenían. Y le digo algo, no sabían exactamente los pasos que Jesucristo iba a caminar acá abajo, Porque claro, hoy nosotros leemos las Escrituras y tenemos todo ahí desarrollado. Decimos, claro, dijo esto, habló de esto, enseñó esto. Pero ellos, en el presente, en el tiempo, que era el tiempo de ellos, no tenían la más mínima idea. Ellos escuchaban y veían, y creían o no creían. Entendían un poco, algo, nada o mucho, según cada uno, porque había algunos que tenían más facilidad para entender lo que él enseñaba y otros menos. Pero de todas maneras, había algo que nos mantenía juntos, había una expectativa de resultado, había una razón, y era la razón que venía desde los siglos y edades, que acá se presentaba en el tiempo que él tuvo que venir acá abajo, porque para eso tuvo que venir, para recuperar lo que se había perdido. O sea, había una razón que era valedera, y eso los entusiasmaba, porque había una expectativa de victoria, de poder vencer a la maldad, poder presentar un cambio frente a la adversidad, porque esto es así. Algo nos mantenía. Y aparte, cuando el Señor le decía, miren, esperen, ser investidos con poder de lo alto, acá, por ejemplo, estaban en el aposento alto y estaban orando y no eran muchos, por eso se habla de como 120. ¿Cómo? Puede ser más, puede ser menos, algo así como eso, ¿no? Como 120. Pero había un entusiasmo. El tema es que como Dios sabe que ese entusiasmo se apaga a medida que se dilata el tiempo de que se cumpla la promesa que el Señor había hecho de enviar al Espíritu Santo, lo mandó en el momento justo, pero en el momento justo era nada más que como 120 y antes eran más. Hoy pasa lo mismo. El cristiano tiene expectativas existenciales, terrenales, por la necesidad de las añadiduras, dado que esta sociedad se encargó perfectamente de la mano del diablo, porque maneja el carácter del diablo, de presentar problema tras problema y atacar y cercar exclusiva y fundamentalmente a los cristianos. Entonces, hizo un buen trabajo en las tinieblas, ¿no? Hablando en el sentido razonable, un buen trabajo de cerco, un buen trabajo de castigo, de destrucción, de maldición, de problemas, de adversidades, de conflicto, de cerco, de lo imposible para el cristiano, de tal manera que lo pone en una condición de nocaut casi, hablando en un lenguaje práctico, tan golpeado, que prácticamente se cae solo. Entonces necesitan poder lograr las añadiduras que vienen como añadiduras de parte del reino de los cielos. Pero como no la han recibido, buscan las añadiduras
en el reino de los cielos. Se acercan al reino de los cielos por la añadidura. Eso hicieron lo del tiempo del Señor también, y Él lo sabía, pero hoy hacen lo mismo. Son muy pocas las personas que pueden tener un entusiasmo de un proyecto de Dios que viene del huerto del Edén. Porque ese es el proyecto de Dios. Sus santos hechos perfectos, una eternidad, naciones celestiales, cielo y tierra nueva, autoridades nuevas, los ángeles caídos fueron desechados. Cristo es el que va a presidir con el resto de reyes y sacerdotes en Cristo para Dios, en ese cielo y tierra nueva. Pero ¿quiénes tienen esa expectativa de eternidad? ¿Quiénes tienen la expectativa del cielo y tierra nueva? Porque suena como estructura religiosa para la gente que está atada a la religión. Entonces, le interesa el existencialismo de cubrir sus necesidades, pero más que sus necesidades, poder obtener bendiciones, la mayor cantidad posible en los afectos, en la salud y en lo económico. Ahora, claro, si somos cristianos, eso la sociedad no nos lo va a dar. El poder de Dios, el reino de los cielos lo puede entregar como añadidura, pero si buscamos ese reino de los cielos, entonces yo creo que el problema que hay en este tiempo entre los cristianos es que no hay perseverancia en el objetivo de Dios, en el resultado de ese objetivo de Dios que encima ya está ganado por Cristo. Porque si usted me dice que bueno, tiene que todavía pasar algo para que vamos a ver qué pasa, o que tienen que venir, no viene nadie, ya vino Jesucristo, pero que tuviera que haber algún tipo de acontecimiento para que entonces, no, todo ya está hecho, ya está logrado, ya está ganado. Lo único que tenemos que hacer es dejar que se incorpore en nosotros. Pero ¿sabe por qué no se incorpora como uno quisiera? Uno quiere eso cuando lo liga o lo vincula con las añadiduras. Entonces, cuando uno está en necesidad de recibir algo, porque Dios lo quiere dar, pero no podemos nosotros llegar a la necesidad extrema de necesitar, querer ya que Dios haga esto, como algo casi desesperado, cuando eso tendría que haber venido normalmente como añadidura, sin necesidad de que sea una necesidad, valga la redundancia. Bueno, pero venimos mal en eso, venimos muy mal. Entonces tenemos que recuperar como cristianos la trascendencia de Dios. Ese es el problema que tiene el cuerpo de Cristo. Por eso es que, por ejemplo, no saben para qué estamos viviendo acá abajo. Todos estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana. Acá abajo, digo. Comprar, vender, para usar lo que dice la palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Siempre con expectativas de movimiento que son totalmente existencialistas, que deberían ser las añadiduras, que sí hay que hacerlo, pero no estar pendiente de eso. Nosotros deberíamos estar pendientes de perseverar unánimes en el vínculo de la comunión de los santos, vamos a decir así. Por ejemplo, en cada congregación profética debería haber ese vínculo, no religioso, no de que tengo que ir porque si no, sino un vínculo de resultado. Nosotros nos tendríamos que proponer objetivos inmediatos, ahí nomás. Y los objetivos inmediatos no son las añadiduras, es el proyecto de Dios para nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta, o sea, que tuviéramos ese testimonio consciente en un sentir de que el resultado lo tenemos más rápido si dejamos que el Espíritu Santo cumpla en nosotros el propósito para el cual viene para nosotros, pero que nosotros tenemos que ir a buscarlo. Y ese es el problema, que el Señor viene siempre primero y el cristiano no va a buscar esa presencia. Es como que le da lo mismo. Y claro, la respuesta de la mente del cristiano es: no, ¿cómo me da lo mismo? Es una respuesta instantánea, casi una reacción de respuesta, que es religión. Porque el chip que tenemos todos es de responder lo que debemos responder de acuerdo a lo que podemos conocer de la palabra, pero no de acuerdo al sentir de nuestro corazón, en verdad y espíritu. Si nosotros tuviéramos elaborado eso, andaríamos mucho mejor.
nos sentiríamos mejor. Por ejemplo, un día feo, un día de lluvia, un día como puede ser hoy, ¿verdad? Así, con este clima tan terrible. El entusiasmo de venir a la reunión, Dios lo recompensa. Por eso los que hoy han podido llegar en un día como hoy, Dios no le va a dejar sin esa recompensa, que empieza por lo espiritual para añadirle también todo lo demás, en los afectos, en la salud y en lo económico. Porque entonces es así, frente a la adversidad, frente a los problemas, a donde uno se justifica por fe, o sea, en fe, para más fe. ¿Qué es lo que hace? Si uno persevera, perseveraban unánimes en la oración porque estaban esperando el comienzo de un tiempo que era el derramamiento del Espíritu Santo para poder salir, porque era el mandato, era la recomendación que el Señor le dijo. Pero ¿qué esperamos nosotros, los cristianos? Si el Espíritu Santo ya vino, se mueve sobre toda la faz de la tierra, está en las congregaciones proféticas, está a disposición de todos los cristianos en el cuerpo de Cristo. Entonces no es que el Señor está ausente o que se demora demasiado o que pareciera que no sé qué es lo que pretende que uno haga para que Él haga y nos entregue. La pregunta es, ¿qué pretendo yo? ¿Coincidimos en lo que Él quiere de lo que yo pretendo o quisiera? Porque lo que Él quiere es entregarnos la gracia que ganó. Y lo que yo quiero, ¿qué es? ¿Qué quiero yo? ¿Recibir la gracia? No, esas respuestas rápidas de la mente que podemos tener o de labios, decir sí, quiero la gracia, ya sabemos. Son respuestas de un chip religioso que responde de acuerdo a lo que sabemos que tenemos que responder. Pero eso se llama hipocresía y todas la tenemos. O sea, no estoy hablando para algo, para todo, porque es el germen del doble ánimo que está en la naturaleza humana. No hablo de eso. Estoy hablando de un sentir, de entrar en una dinámica de fe, en un entusiasmo, en una perseverancia, en ponernos de acuerdo. Por eso le digo, ¿qué habrán hecho? Pregúnteselo, uno nos va a preguntarlo. ¿Qué habrán hecho qué hacían los discípulos por el Señor? Porque no era cuestión de que el Señor se ponía a predicar y ahí terminaba la labor y ¿qué hacían después? Lo más interesante, que a lo mejor no está escrito en detalle en la palabra, en los evangelios, era lo que hablaban después, lo que compartían después, las intimidades, las reflexiones que hacía el Señor sobre algo después de las predicaciones, después de ver la gente. Eso era lo más interesante. Está bien, acá no está. Lo que pasa es que quedaron las enseñanzas prácticas sobre el principio profético, pero es mucho más amplio. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando llovía? ¿Qué pasaba cuando había mal tiempo? ¿Qué pasaba cuando había persecuciones? Porque sabe que todos los religiosos de su tiempo lo persiguieron a ultranza. No, eso no se puede ablandar, es una realidad. Lo querían sacar, porque era un enemigo que tenían. Tenían un enemigo que les sacaba adeptos, prosélito, pero no se lo sacaba desde otra doctrina religiosa, sino se lo sacaba en verdad y espíritu por el poder de Dios, porque hablaba verdad, porque eran realidades, que eran prácticas con respaldo de Dios. Entonces la gente se daba cuenta. Bueno, pero ¿qué hacían frente a eso? Se escudaban detrás, se enfilaban detrás del Señor, siempre expectantes a ver qué hacía Él. En una palabra, caminaban con los zapatos del Maestro, no con los de ellos. No, después que el Señor hace lo que hace, viene el Espíritu Santo, tenemos y siempre tenemos que aprender a caminar con los zapatos nuestros, que son lo que la gracia nos pone. Por eso habla calzado con el apresto del Evangelio, si usted quiere, así dice la palabra. La pregunta es, ¿el cristiano hoy está descalzo o está calzado? ¿Camina con sus propios zapatos, lo que la gracia le ha puesto,
¿O todavía sigue caminando con los zapatos de Cristo, que es lo que hicieron los discípulos en ese tiempo? Después se la tuvieron que arreglar sola, ¿no? Después se habrán dicho, uy, ahora soy yo que tengo que salir a enfrentar las cosas. Ya no estaba el Señor, que está allá arriba. Me las tengo que arreglar yo. Está bien, el Espíritu Santo le dio la investidura, por lo menos. Aparte, no se olvide que fueron creciendo siempre, ¿eh? El Espíritu Santo da madurez, aún en ellos. Fueron madurando desde Pentecostés en adelante hasta que dejaron la tierra. Y si siempre fueron madurando, el hecho de poner por obra la fe, fe con obra, que era de la mano del Espíritu Santo, a ellos les daba esa madurez y le aumentaba el poder de Dios que les respaldaba la vida por lo que hacían. Pero hoy, ¿qué hacemos los cristianos? ¿No estaremos haciendo lo mismo que hacían estos, que caminamos con los zapatos del Señor? ¿Entiendan lo que quiero decir, no? Caminamos, nos ponemos la espalda detrás de Él y caminamos con los zapatos de Él en lugar de caminar con nuestros propios zapatos que ganó Cristo, que es el apresto del Evangelio, que quiere incorporarlo por gracia para que nosotros salgamos a hacer lo que tenemos que hacer con entusiasmo. Entonces, ¿qué es lo que hallamos en las congregaciones? Esto pasa en general. Hallamos emociones entusiastas. Hay un entusiasmo emocional, pero hay en general una liviandad. Es decir, la armadura de Dios no se está estructurando lo suficientemente rápido como para que el cristiano crezca lo más rápido posible, sabiendo que el Espíritu Santo ya tiene el contenido de toda la gracia, no de un poquito. Acá, los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos comenzaron un tiempo después que Cristo se fue. Comenzaron el ministerio de Jesucristo, que Él le delegó, después que Él se fue. Pero era el comienzo de una dispensación de todos los tiempos de Dios. Y ellos desde ahí fueron creciendo y dejaron sucesores, discípulos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en las distintas iglesias. Fueron delegando, impartiendo esa gracia para que surgieran gente nueva. Pero cada uno de ellos tuvieron que enfrentarse de por sí en Cristo, pero cada uno de ellos, con su fe, con la fe de cada uno, toda la realidad de adversidad que tuvieron que ser confrontados por acontecimientos que tuvieron que enfrentar. Vuelvo a repetir, hoy el cristiano, yo se lo digo, está caminando con los zapatos de Cristo, como que todo lo hace Él, ya lo hizo. Ahora soy yo que tengo que hacerlo con la gracia que Él tiene que impartirme. Él ya no lo hace, lo tengo que hacer yo, con mi fe. Con mi fe, yo tengo que hacer lo que Él ya hizo y ahora el Espíritu Santo lo trae para mí, para cada uno de los cristianos. Entonces, una de las fallas que hay en el cuerpo de Cristo es que todavía se sigue como estaban estos antes de que viniera el Espíritu Santo, que se ponían detrás del Señor. Entonces, se habrán, por supuesto, hablando prácticamente, unos cuantos fogones se habrán hecho. Habrán quedado unas cuantas vigilias hablando, orando, más que orar, porque hasta que no vino el Espíritu Santo en los discípulos, por eso el Señor les decía, no son capaces de velar una hora ni siquiera. El Espíritu está presto, pero la carne es débil. Ahora, después que reciben el Espíritu Santo da fortaleza para poder orar y no más de una hora. Pero bueno, hasta ahí no. Pero, espere, hay una diferencia. Estos caminaban con los zapatos de Cristo hasta que el Espíritu Santo vino y le dio los zapatos del apresto del Evangelio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Los cristianos, hablo como cristianos. Yo les digo que la gran, no todos, pero la gran mayoría sigue caminando como si no tuvieran el Espíritu Santo. Como si no tuvieran el Espíritu Santo. O sea, seguimos caminando por lo que el Señor ya hizo y que lo sigue haciendo por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nos ponemos atrás de Él, como si Él estuviera. Y Él lo hace. En un sentido místico, trate de entender lo que quiero decir. Y no es así. Ahora soy yo que tengo que enfrentar las realidades, que me toca superar. Entonces yo tengo mi fe, usted tiene su fe, los cristianos tienen su fe.
Y con esa fe es suficiente, pero la tengo que poner por obra. Y yo tengo que tener un calzado para caminar. Todo lo que pise la planta de mis pies en Cristo se tiene que entregar para el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que yo, en mi individualidad, como parte del cuerpo de Cristo, tengo la autoridad y el poder del reino de los cielos para poder decretar en cada lugar, frente a la adversidad, el cambio de situación por una bendición. Pero soy yo. Hay un miedo, por favor, lo digo en el equilibrio, pero usted trate de pacíficamente de estar libre para recibir esto. Hay un miedo de enfrentar la realidad personalmente en Cristo. Ojo con esto, ¿no? Hay algunos que dicen, poderosos gigantes, y enfrentan así nomás, sin la armadura de Dios, sin el escudo de la fe. No, el Señor lo hizo, es lo mismo. Él lo hizo, así que yo lo hago, como sea. No, se te tiene que impartir la gracia y sí caminar. Acá le dijo, espérense investido con poder de lo alto. La gracia nos invite con poder de lo alto cada vez que venimos a una reunión y el Espíritu Santo empieza a impartir lo que va incorporando en nosotros. Entonces, eso a nosotros nos va dando una madurez y vamos a poder enfrentar. Esto es experiencia pastoral, si usted quiere, lo digo así. Uno ve que la gente se esconde detrás, lo digo así, se esconde detrás de Cristo. Anda, Señor, no, yo voy detrás tuyo. Como iban los discípulos, porque iban así. Cuando el que sacaba pecho era el Hijo de Dios Jesucristo. Y los otros iban de atrás mirando a ver cómo era la cosa, ¿verdad? Porque tenían miedo. Que fue lo que pasó cuando fue herido el pastor, que fue el tiempo de la hora de las tinieblas, que él lo dijo, y se dispersaron todos. El Pedro que lo niega, los otros que salen huyendo, y no quedó nadie. No entendieron nada, quedaron completamente perturbados. Pero bueno, no tenían el Espíritu Santo. Hay un atenuante, pero nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Ya no tenemos más atenuante. No podemos ir detrás, escondidos. La palabra es así, escondido. Eso significa miedo, temor. Yo camino como con miedo. No. Es como que yo no tengo individualidad en la gracia. Mire, son tres personas, el principio es este, son tres personas y el mismo Dios, son tres y son uno. Entonces, es un poco como que yo no tengo mi individualidad en la gracia, sino que yo me tomo de la gracia de Dios y de la persona de Cristo y es Él que va, yo no voy. Me escondo detrás, por eso trato de que me comprenda lo que quiero decir. Cuando en realidad yo tengo que ir por mi individualidad como un hijo de Dios, como un cristiano, como un rey y un sacerdote, con la fe que tengo, a poder enfrentar, a ser confrontado, a poder superar todas las instancias que se me presenten como problemas en lo personal, porque estamos hablando individualmente por lo personal, sean los afectos, en la salud y en lo económico. Entonces, hay algo que está fallando en el cuerpo de Cristo, porque eso se llama religión. Es usar la palabra sin poder, sin autoridad. ¿Saben por qué? Porque le falta que se le imparta la gracia que transforma al cristiano, para que tenga la acción de una individualidad. Si la palabra profética dice que a partir de un tiempo, por supuesto que más adelante, cuando se termine la época de la gracia, si usted quiere, o sea que es más adelante, dice que la palabra de cada uno le va a ser por profecía. Escuche, la palabra de cada uno que habite acá en esta tierra le va a ser de profecía. O sea que esto es para cristianos y no cristianos, porque hay profecía de Dios, hablar proféticamente de parte de Dios, o hablar cualquier cosa, extravío, el diablo, de parte del diablo. O sea que conforme el estado de nuestro corazón, de nuestro espíritu, va a ser la acción de la respuesta que vamos a tener de parte de Dios. Si nosotros hemos dado lugar al Espíritu Santo de Dios para que imparte esa gracia y hemos madurado de la mano,
conforme a los distintos tiempos de Dios. Dios lo sabe, de la mano del Espíritu Santo. Entonces tendremos el resultado de la madurez necesaria para ir yo a enfrentar un problema. Usted va a ir a enfrentar un problema. Cualquier otro cristiano del cuerpo de Cristo va a ir a enfrentar el problema. Y no va con una Biblia, no va con versículos bíblicos, no va con un miedo bárbaro, no va dudando, porque al fin y al cabo eso es dudar, no está seguro. Si yo no estoy seguro en la gracia del Señor, significa que yo no estoy en la posición que Él me puso. En serio esto, porque cuando yo estoy dudando de algo de mi vida en cuanto a algo que tengo que lograr, o de lo que es caminar la fe con obra, o sea, frente a un evento, una situación que tengo que enfrentar, cuando yo estoy dudando es porque no estoy posicionado en la posición de victoria que Cristo me puso y que se llama la gracia, que tiene que entrar a mi vida. Entonces, está faltando el entusiasmo para buscar esa gracia. No puede ser que tenga que haber problemas para que la gente se acerque a la presencia de Dios. No puede ser. Y mire, hablando bien ampliamente, los eventos de esta sociedad, que son cada vez peores, sirven a Dios. Por eso dice que el diablo sirve a Dios, pero lo provoca el diablo eso. ¿Por qué? Porque hace de que por lo menos el cristiano busque a Dios casi desesperadamente, porque no le queda otra. Pero cuando al cristiano le va bien, pierde el sentido de la necesidad, en un sentir genuino, de la comunión de los santos, de perseverar unánime, de ponernos de acuerdo que nos tenemos que encontrar cada uno en la iglesia profética, tiene que ser profética, a donde se congrega, por la razón de recibir lo que necesitamos. Tiene que haber un entusiasmo de poder entender cada vez más esta palabra, por ejemplo, sobre todo ciertos fundamentos que están en la palabra por revelación profética, que le aseguro que el cristiano la ignora completamente. Esto no es crítica, es simplemente una observación para darle el valor a la importancia de venir para que el Espíritu Santo saque de adentro, esos ríos de agua viva, saque la palabra escrita dentro de nosotros, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, si usted quiere. Pero es en el sentido de lo trascendente, lo que viene del cielo, o sea, el alma y el espíritu, el hombre interior. Pero bueno, pero no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Y porque total, mientras me vaya bien o mientras yo tenga las añadiduras, y bueno, efectivamente pueda lograr el anhelo de mi corazón, mi salud, esté bien, no me importa que esté 0 kilómetros, no importa, total, mientras pueda hacer chapa y pintura, tengo los médicos, tengo la ciencia médica, los medicamentos, mientras pueda llegar y me arreglen un poco, sigo adelante. Y en la parte económica lo mismo, mientras me vaya bien, mientras tenga para todos los años tomar unas vacaciones, poder disfrutar. Por eso se ve lo que se ve en la sociedad, que todo el mundo llora miseria, perdonen la franqueza en la terminología, pero es así, lloran miseria, y después sacan plata ¿de dónde? De abajo del colchón, qué sé yo, y se van de vacaciones y se pegan unas vacaciones bárbaras. Entonces no lloren miseria al menos, y hablo como cristiano, para cristianos, pero la sociedad lo hace, pero que los cristianos también no se lo hacen, y está mal eso. Está mal, no son de miseria. Somos llamados todos a ser bendecidos. Entonces, nos está faltando que se nos vengan problemas para poder perseverar unánime, ponernos de acuerdo, la necesidad de buscar la gracia, la necesidad de aprovechar cada momento, no en el afán y la ansiedad de esta sociedad de qué voy a comer, qué voy a vestir, de ganar más plata, de trabajar denodadamente. Escúcheme, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que la sociedad diga no hay más trabajo? ¿Que nos pongan un cerco y nos tengan que hacer adorar
vamos a decirlo de esta forma, la estatua de Nabucodonosor, para poder ser partícipe del sistema y poder obtener los recursos, para poder darnos los gustos de tener las bendiciones. Sería, si Dios es por fe, eso para el cristiano. No es por el sistema, que el sistema nos va a poner el que seamos adoradores de lo que se llama la bestia. Entonces no, tenemos que entrar a poder administrar una calidad de vida que es por fe, individualmente. No nos podemos esconder de lo que hizo, detrás de lo que hizo el Señor, y yo no tengo que hacer más nada. Me escondo, por eso le hablo así, me escondo detrás, Él ya lo hizo, yo voy detrás tratando de sacar todo lo que Él ganó para mí, manoteando, ¿verdad? Toda la añadidura, y bueno, la palabra, el estudio, no sea cosa que la voy a estudiar bien, me la voy a aprender de memoria, no, porque la va a aprender de memoria y no le va a servir. Bueno, esto es importante en este tiempo, que nos demos cuenta que tenemos que tener un poco de motivación, mucho más de la que tenemos. Por eso yo le decía, pensemos en los primeros apóstoles que tuvo el Señor, el círculo íntimo. ¿Cuál fue la razón del poco tiempo que estuvieron con Él? 3 años. ¿Cuál fue? Que hacían campamento, fogones todas las noches, y se quedaban hablando y oraban, y el Señor le enseñaba, le compartía cosas. Algunas no, porque no. Y puedo decir algo que a lo mejor puede sonar como, ¿y este dónde lo sacó? Pero ¿saben que hay cosas que no están escritas? Porque no la entendieron. Hay cosas que no escribieron, en los evangelios estoy hablando, porque no la entendieron. Porque habló mucho más que lo que está ahí. Enseñó, pero muchísimo más de lo que está ahí. Y habló de lo que San Pablo le llama el misterio oculto de los siglos y edades, que lo dice San Pablo, pero el que el Señor no. Si el Hijo de Dios, es Dios, ¿o no? Pero no están ahí en los evangelios, fíjense. Están los fundamentos de un principio, de un comienzo, de principios espirituales para comenzar un nuevo tiempo. ¿Y por qué le da San Pablo la sabiduría y la ciencia como apóstol, que pareciera que tuviera más que lo que escribieron los evangelios, hasta que lo que dice el Señor? Si usted lo analiza, por supuesto que no es así, pero digo, a golpe de vista, razonamiento humano, así, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo dijo el Señor? ¿Por qué no lo decía? Pero es que no. ¿Y por qué se lo da a los gentiles? Ministerio de los gentiles, no a los judíos, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, judío en el sentido institucional, ser humano, terrenal, como raza judía incluso. ¿Y por qué no? Y a Pablo se lo dan para lo otro, que aparentemente nada que ver. Bueno, no, es que lo que pasa es que después se dispersaron por toda la tierra, o sea, cristianos había en todos lados. Pero se lo dio a Pablo, y es un don, claro que era un don que Dios le dio, que él vio y oyó, que fue arrebatado y que vio cosas inefables. Pero yo nomás les digo esto, hay cosas que no están escritas, porque no le entendieron lo que escribieron los evangelios. Y me atrevería a decir algo más, que hay cosas en un espíritu religioso o espiritualista no le escribieron porque se tomaron la atribución, por lo menos algunos de ellos, se tomaron la atribución de poder decidir si convenía o no convenía escribir tal o cual cosa que había dicho el Señor, lo cual está mal también. Pero bueno, pero fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, sí, pero mire, guiado en el Espíritu Santo de todas las cosas que el Espíritu Santo, ellos fueron testigos, después les recuerda, ellos escriben. Pero hay más cosas que podrían haber escrito, no escribieron, y si se acordaban que el Espíritu Santo se les presentaba, ¿por qué no le escribieron? Bueno, nos está faltando a los cristianos ser más perseverantes en el objetivo de este tiempo que tiene el Espíritu Santo en la impartición de la gracia. El Espíritu Santo tiene eso, impartir la gracia.
y trae un contenido para darnos a nosotros un entusiasmo que el cristiano no tiene. Imagínense, no puede ser que tengan que venir eventos, cosas desagradables. Por eso dice que lo provoca el diablo, pero que sirve a Dios, para que el cristiano se vuelva al Señor y empiece a orar perseverantemente, porque si no, antes, ¿para qué vamos a orar si vamos bien? Si andamos bien, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a buscar más de la presencia de Dios si andamos bien? Y está el cristiano enredado en conflictos personales, matrimoniales, emocionales, la salud, de los trabajos, lo económico, y ahí andan. Y entonces eso le pasa como le pasaba al pueblo de Dios cuando fue Moisés y se presentó como el libertador que Dios enviaba, y tenía tal congoja de espíritu. Significa tanta angustia, tan conflictuado, tan afligido, tan perturbado, porque estaban perturbados, que no le escuchaban. Y lo mismo pasa ahora, cuando una persona, si nosotros tenemos muchos problemas personales, cada uno sabemos, sean emocionales, sean en la salud o en lo económico, que se transforman en un problema serio, nos perturbamos tanto que no podemos. Primero, no sentimos la necesidad de buscar la presencia de Dios, de encontrarnos en un lugar donde el poder de Dios nos va a dar cosas nuevas. Pero claro, si el cristiano no tiene objetivos, los objetivos del Señor, no los tiene. Los objetivos del Señor para este tiempo, nosotros tendríamos que saber cuáles son. Y hablo como cristiano, Yo, si me precio de cristiano, yo tendría que saber cuál es el objetivo que Dios tiene con mi vida hoy. Y no me va a decir ir y predicar el Evangelio a toda criatura, la gran comisión, salir a repartir los trataditos esos que se dan, o hablarle a toda la gente de que conozca al Señor. No, estoy hablando del objetivo de Dios en el Espíritu Santo que viene en cada reunión de lugares proféticos para impartir algo específico y especial del carácter de Dios que trae fe, amor de Dios y obediencia que se va perfeccionando, para que todas las añadiduras vengan solas y no que yo tenga que estar pensando en que necesito esto, que me gustaría esto, que quisiera aquello, que por qué Dios no hace esto y que por qué me pasa esto. Entonces, hay algo que estamos fallando. Tenemos que saber cuál es el objetivo que Dios quiere poner en el sentir de nuestro corazón como cristianos en Argentina hoy, nosotros los cristianos, usted y yo, los que hoy estamos acá. Tenemos que saber que venimos acá para que Dios imparta un poco más de ese objetivo. Y el objetivo está en el sentir de su corazón, de mi corazón, de cualquier cristiano, que en un lugar donde se imparte el Espíritu Santo esa gracia, la tiene que recibir. Porque tenemos que ser cada vez más trascendentes. Tenemos que sentir cosas nuevas, cosas cada vez más inefables, cada vez más poderosas, con más autoridad, con más respuesta de Dios. Encontrarle un sentido a la vida que va más allá del existencialismo terrenal, de la añadidura, que la misma palabra lo dice, son añadiduras. Entonces, ¿hasta cuándo se va a vender al cristiano los dones? Porque se están vendiendo los dones, se venden. Venga, reciba un milagro, venga que Dios le va a bendecir, venga que Dios, y dale con eso, venga que se lo regala. No, porque Dios ya en ese negocio no está más, Se lo digo de parte, así no está más ya eso, Ahí hay que tener un poquito de cuidado cuando eso viene tan así, porque hay algo que no está funcionando. Si usted me dice que le dicen eso, pero que le están dando los buenos pastos, claro que es verdad. Si ahí lo están madurando, le están entregando eso que está necesitando, es verdad que si venga que Dios le va a sanar, sí, pero le tienen que dar lo otro. Pero cuando usted ve eso que le regalan, le siguen regalando todo eso, que venga, que no, eso ya no, ahí Dios no está en ese negocio. Ahí hay algo que no está funcionando bien. Por eso, este es un tiempo a donde tenemos que entrar en una motivación distinta. No puede ser que nos tengan que pasar cosas, y hablo como cristiano, para que nos preocupemos del objetivo de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar entusiasmados. Tenemos que, en realidad, deberíamos estar en comunión permanente. Así debería ser, debería. Comunión permanente con el Señor las 24 horas del día. Aun cuando dormimos,
aun cuando dormimos. ¿Por qué? Porque el hombre interior, su alma, su espíritu, tiene que sobrepasar su naturaleza humana aún hasta cuando duerme, que duerme a la noche, porque tiene que dormir, tiene que descansar. Usted deberíamos todos estar en esa comunión permanente, porque el Señor está a nuestra disposición, está a nuestra disposición. O sea que no se trata de que Dios nos pide muchos requisitos para que nos pase eso. ¿Cómo nos va a pedir requisitos? El único requisito que nos pide es la sinceridad de nuestro corazón, estar disponible a la presencia de Dios y dejar que el entusiasmo de la comunión de los santos en la gracia, en una congregación profética, pueda descender para integrarlos en una madurez, y que en ese lugar el poder, la potencia del cielo, la plenitud del cuerpo de Cristo, en la parte de que es el cuerpo de Cristo en ese lugar, pueda descender con toda esa potencia con la cual viene. ¿Qué pasa si se nos termina lo habitual que socialmente hacemos? Porque la religión, eso a veces le dice: apartate, andá a una montaña, escondete en una cueva, ponete a orar a Dios y viví de la caza y de la pesca, por decir, del aire y del sol, ¿verdad? No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo para que el sentir de nuestro corazón nos permita estar en comunión las 24 horas con Él. Entonces, lo que podemos hacer, lo vamos a hacer, pero cuidado, que muchas veces nos desbalanceamos, nos desequilibramos, nos caemos en el afán y en la ansiedad. Y el afán y la ansiedad nos lleva a extremos peligrosos. Y es que perdemos la comunión personal con el Señor. La perdemos, la vamos perdiendo. Es decir, se va ensuciando. El afán y la ansiedad de las labores habituales que hacemos nosotros son labores que están dentro del sistema de los hombres, de lo terrenal, que para nosotros como cristianos serían las añadiduras. Pero si son las añadiduras, deberíamos tener incorporado la gracia del reino de los cielos, la gracia que tiene que sobreabundar para que esas añadiduras no nos hagan mal. Que no nos hagan mal. ¿Y por qué nos hacen mal? Nos hacen mal porque nos aburguesamos, nos quedamos, nos aplastamos, nos sentimos bien, no tenemos necesidad de nada, estamos regordetes y lustrosos, como dice la palabra. A mí, el Señor me bendice, ya no sé más, tengo que decirle: pará, no me bendigas tanto. Y le digo que hay gente que piensa así, por eso le digo, y he visto gente así, por eso lo digo, no lo estoy inventando. ¿Y por qué no pensamos qué va a hacer el Señor hoy? Yo le pregunto, ¿por qué no pensamos qué quiere hacer el Señor hoy con nosotros? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere poner en nuestra vida? ¿Por qué no nos disponemos a entrar en ser como congregación, vamos a hablar para nosotros, por este lugar, más perseverante? Cuando entra esto, acá, en Hechos de los Apóstoles, dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración y en el ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. ¿Sí? Había algo que los mantenía. Pero claro, cuando aparece el Espíritu Santo, ya no eran muchos lo que quedaban, ¿verdad? Eran pocos ya. Pero las señales que mostró, que recompensó por esa actitud perseverante en fe, creyendo que esa promesa iba a aparecer cuando el Señor le placiera mandarlo a ese Espíritu Santo, fue lo que le dio la recompensa de recibir ese despertamiento de poder y de autoridad. Entonces, en las iglesias pasa que la gente entra en una rutina religiosa, es así, rutina religiosa, o siempre lo mismo,
o vamos a alabar a Dios. Cuidado, está bien eso, pero digo, la gente tiene esa estructura, ya sé, la oración, vamos a alabar a Dios, vamos a ministrarnos y vamos a compartir de la palabra, y entran en una estructura y es como que se hacen un método en sí mismo, de que van a la iglesia en ese método, entran en el chip de la estructura y se van. ¿Por qué no venimos o no vamos como cristianos a buscar esa presencia del Espíritu Santo con una espontaneidad, con una capacidad de sorprendernos de las cosas que el Señor nos va a poner, nos va incorporando? ¿Por qué no vamos con esa expectativa? Porque tiene que ser por fe esto, esto no es acá, es una sensación, es un sentir. Decir, no, yo voy a ir, Señor, yo no puedo seguir así. Al fin y al cabo, mi vida, ¿qué necesitamos? ¿Tener muchos años? ¿Tener tantos años? Para estar fatigados y cansados, que nos agarre, como se dice, con el caballo cansado. Y entonces allí ya hemos hecho de todo, hemos andado por todo, ya ¿qué nos queda? Y nada, la resignación de ir a una iglesia y estar escuchando estructuradamente, así religiosamente las reuniones, no. Tenemos que tener expectativas de cosas nuevas. La palabra nos da promesas, son promesas que son por fe. Los años que podamos tener no interesan, porque las promesas de Dios no son estructuradas conforme los años que se tienen. La palabra no dice, bueno, si superaste los 30 años y no recibiste lo que vos entendías que tenías que recibir, que está escrito y son promesas, y vos creías que eran para vos, estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes a veces que escuché eso? Y dicen, pero le está pasando el tiempo, le pasó el tren, lo perdió. ¿Qué sabe? Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios y sé a dónde voy caminando y voy creciendo y tengo el testimonio personal de una comunión personal con Él, yo sé si perdí el tren. Si yo perdí el tren es porque no tenía ganas de tomarlo, está mal, y tengo que esperar el otro. Pero si yo sabía que lo tenía que tomar, ¿por qué no lo tomé? ¿Por qué tengo que esperar el otro? Si yo sé que hoy la gracia de Dios viene para entregarme algo nuevo, ¿por qué tengo que esperar que tenga ganas en otra reunión, que ande un poco mejor de ánimo, un poco más animado, sin tantos problemas, o quizá, no sé, queriendo sentir algo que a lo mejor hoy no siento, para que entonces diga, bueno, hoy Señor, tengo ganas de que, bueno, hoy me des algo nuevo, hoy sí. Cuando en realidad tenemos que estar en comunión personal las 24 horas del día, y el Espíritu de Dios trabaja de día y de noche, y el Señor dijo, mi Padre todavía trabaja y yo también trabajo. El Señor está fuera del tiempo, fuera de la forma, del espacio, está en la dimensión espiritual. Es una infinitud. Entonces, ¿por qué yo tengo que acotarlo a Dios? Le tengo que poner estructura. ¿Por qué no dejo que el Espíritu, por qué no me hago amigo del Espíritu Santo? ¿Por qué no me hago amigo del Espíritu? ¿Por qué no me motivo? ¿Por qué no me propongo objetivos? El Señor me dice, mira, yo necesito aumentar tu fe. Pero para aumentar tu fe, yo necesito que vos entiendas que formo parte de una mayor madurez en mi carácter, dice el Señor. Porque no es solo la fe por allá y la madurez en el carácter cristiano por allá. No, van juntos. Y eso te va a dar una mejor comunión conmigo, y la obediencia va a ser más sencilla y más simple. No te va a ser tan agobiante, tan pesado, algo tan bufa, qué fastidio es esto. Es más simple. ¿Por qué? Porque va cambiando el sentir. Yo pongo, dice el Señor, mi sentir. A mí me costó, dice el Señor. Me costó. Me vieron como abatido y castigado por mi Padre. Eso está en Isaías. Me costó humillación hasta lo sumo, oración perseverante de día y de noche, velar y orar sin cesar, pero yo la gané. Ahora necesito simplemente
incorporarla. Vos tenés que recibirla nada más. ¿Por qué no la querés recibir? ¿Por qué tu entusiasmo está ligado al afán y a la ansiedad? ¿Por qué pasás la recepción de las cosas que la gracia trae en ese carácter, que es la fe, el amor de Dios y la obediencia que se va perfeccionando? ¿Por qué no pasás por tu necesidad? ¿Por qué no pasás por tu necesidad? ¿Por qué vas buscando el pan y los peces? ¿Por qué no lo pasás primero por mi objetivo, que es incorporar la gracia que yo ya la gané? Y los pan y los peces, pero vienen solos y en una cantidad que no van a saber qué hacer. Bueno, los cristianos tenemos un problema en este tiempo, y es ese. No estamos bien parados. No estamos bien parados. Nosotros necesitamos el andador de la sociedad. El andador, entienda lo que quiero decir, es como los chicos. Cuando los chicos empiezan a caminar, veo que le ponen el andador para que no se estrellen contra el suelo. Y van ahí con... Bueno, el cristiano vamos con andadores. No... Tenemos el andador de la sociedad. ¿Sabe lo que es el andador de la sociedad? Las añadiduras de las cuales tenemos necesidad. Nos afectan a salud y en económico. Entonces todos lo pasamos por ese andador. Y la sociedad nos da una mano bárbara, pero al revés. Porque nos da una mano bárbara. Porque nos pone el problema, eso lo provoca el diablo, y entonces nosotros vamos a la iglesia por ese problema, cuando en realidad no debería ser así. Tenemos que despojarnos del andador, tenemos que aprender a caminar como el Señor caminó, por fe, el autor y consumador. Quiere decir que si nos sacan la estructura de esta sociedad, mire lo que hizo el Señor con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Yo no sé lo que imagina usted, pero no imagine cosas raras. Estaban en una sociedad como puede ser esta. Una sociedad como que cada vez se va a parecer más. Acongojado de espíritu por las injusticias, por las cosas que pasan. ¿Qué nos pasa? Pero inseguridad, violencia, homicidio, droga, alcohol, ira. Esta sociedad cada vez está peor. ¿Y qué diferencia habrá? Bueno, que las autoridades nos controlan tanto que si no pactamos no podemos hacer nada. Le controlan hasta que ahora se levanta. Si usted, permítame que se lo diga así. Es un régimen de una democracia totalitaria, una gran contradicción. Pero eso pasa en el mundo, porque el sistema controla cada vez más a todos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta sociedad y la de ninguna? La diferencia es que cuando se siguen aumentando los problemas, la congoja de espíritu del cristiano al no recibir las añadiduras que Dios le quiere dar, pero que no lo dejan por la falsa posición, porque se salió de la posición de Cristo, no está haciendo lo que debiera, ser entusiasta en la gracia para recibir el poder y la autoridad que le da cada vez más y más de esa madurez para que la fe crezca, para que el amor de Dios se perfeccione, para que la obediencia en esa comunión personal sea cada vez más libre y más gozosa, que sea un privilegio poder participar de ese reino de los cielos en el medio de este Egipto, si usted quiere. Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y nosotros? No hay ninguna. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Qué? Le vamos a tener que clamar casi desesperadamente como le clamó ese pueblo, que dice que lo oyó el clamor de su pueblo. Miren usted cómo estarían angustiados y desesperados. ¿Qué? ¿Vamos a esperar eso nosotros? ¿Nos tiene que pasar algo parecido, por decir así, para que los cristianos nos demos cuenta de que nos hemos equivocado, que hemos vivido de una realidad virtual? Hemos vivido mal, creyendo algo que es mentiroso. De pronto nos sacaron promesas, nos sacaron esa realidad virtual y fue como un sueño, y la realidad real nos dice aterrizá porque ahora vienen los problemas y los vas a tener que enfrentar. Y nosotros que vivimos de religión,
y no de verdad y espíritu, nos vamos a encontrar que la fe que tenemos, si no se nos impartió la dosis de la gracia, para eso venimos en cada reunión para la cual el Espíritu de Dios visita cada reunión, no nos va a alcanzar y vamos a tener problemas y no vamos a poder superarlo, y vamos a tener a gritar casi desesperadamente, como era ese pueblo que le clamaba, porque no aguantaba más en la esclavitud a la cual eran sometidas. En todo, se encontraban mal emocionalmente, imagínense ustedes. Qué buen vínculo conyugal podrían tener ese pueblo si estaban explotados de sol a sol trabajando, no le defraudaban el salario, enfermos, con perspectiva ninguna, perspectiva de que los lugartenientes de Faraón, los guardias que tenía, si no respondía, lo azotaban o lo mataban, porque no le servía más, no le era útil. Que esa era la expectativa. Imagino los que quedaban en la casa, no sabía si volvía uno de ellos. Y hoy, que salen a la calle, ¿cuántas veces estoy escuchando medio, salimos y no sabemos si volvemos porque nos van a matar? Cámbienle la forma, es lo mismo. Es lo mismo. Con otra forma, el mismo espíritu, la misma realidad. Entonces, estamos fallando. Nosotros tenemos que posicionarnos en el objetivo en esta hora de los tiempos de Dios. Estamos en el tiempo de Dios para Argentina. En esta hora de ese tiempo de Dios, nos tenemos que posicionar en la posición que Cristo nos puso. Si nosotros estamos bien ubicados en nuestro corazón, la gracia que en esta tarde el Espíritu Santo trae, nos imparte, nos va a impartir, en la cual nos vamos a ministrar, vamos a orar y nos vamos a ministrar, nos va a ser de gran bendición, porque una de las cosas que va a hacer es ponernos una renovación en el entusiasmo. La gente no depende de Cristo, depende del cónyuge, depende del pastor, depende de las autoridades seculares. Por eso usted ve a la gente tan complicada, tan endeble. Por eso usted ve en las iglesias que se caen, que no hay acuerdo, por ejemplo en los matrimonios, cómo uno prevalece sobre el otro, muy fácilmente de la posición. Y quedan envueltos y arrastrados y se caen para el lado que no es, en el lugar del lado que debería ser, que es la posición que Cristo nos pone a cada uno. Tenemos que fijarnos objetivos nosotros los cristianos, en el sentido espiritual. No puede ser que nos tengan que pasar cosas, porque van a pasar cosas, nos pasan, ¿no? Para que entonces nosotros entremos a orar y a clamarle a Dios. Cuando nosotros hoy tenemos que disfrutar como cristianos un tiempo a donde las bendiciones nos tienen que venir sin necesidad de que tengamos que padecer en extremo condiciones que nos provocan tantos problemas que al final nos entramos a desesperar, a tropezar y finalmente hasta casi rebelarnos con Dios directamente, lo cual está mal. ¿Qué pasa si nos sacan los ídolos que tenemos acá nosotros? Usted verá, ¿qué ídolo? ¿Qué ídolo? Si yo no me arrodillo delante de ninguna imagen, ¿qué me dice usted? ¿Cómo que ídolo? Y sí, todo lo terrenal es idolatría. Esta sociedad es una idolatría, todo. Está al servicio de la imagen o del carácter, la imagen o carácter o del diablo. Por eso le llama la bestia, la palabra. Por los frutos, le digo. Y acá no hay religión que lo quiera encubrir. En la realidad, los frutos de esta sociedad son los que se padecen. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que prevalecer en la gracia con nuestros propios zapatos, calzados con el apresto del Evangelio, con la impartición de la gracia que nos da la autoridad y el poder para poder ser bendecido, enfrentando toda la adversidad que fuese, pero siempre bendecido, cambiando la adversidad en bendición siempre. Pero cada uno de nosotros,
Y ahí viene, pero ¿qué dice este? En el nombre de Jesús, Pero sí, en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿qué? Por eso le hablo del espíritu religioso. En el nombre de Jesús suena, y muchísimas veces, como que me escondo detrás del Señor. Me escondo detrás de Jesucristo. Él lo hizo, bueno, yo voy de atrás. Uso la palabra, en el nombre de Jesús. Y veo, ¿qué pasa? No, el Señor me dice, no, vos saca pecho y caminá en mi nombre. Pero en mi nombre es con la gracia incorporada, no es en teoría. Es con todo el poder y la autoridad que yo incorporo por la gracia. Ya la gané a la gracia, entonces ¿qué estás esperando para recibirla? Sos vos que tenés que salir a enfrentar eso y vencer. Sos vos que tenés que recibir la bendición. Entonces no le des vuelta a algo que es práctico, pero recibir la gracia para salir de esa estructura religiosa mística que no te da ningún resultado y que te corre el riesgo de que te salga mal y te rebelé con Dios porque te cansé, me estoy cansado. Estamos muy contaminados los cristianos, contaminados en la carne y en el espíritu, estamos muy contaminados, se nos mezclan las emociones naturales. Nosotros queremos ser los salvadores de nuestra familia. Le vuelvo a decir bien, entienda bien esto y ubíquelo bien. Me pasó a mí al comienzo, por eso le digo, sin querer, uno tiene las mejores intenciones. Queremos ser los salvadores de la familia. Queremos llevar a todos al Señor, a la presencia del Espíritu de Dios. Nosotros estamos y le damos. Y en eso somos perseverantes, fastidiando a la gente, porque queremos nosotros cambiar a la gente, cuando el que lo tiene que cambiar es el poder de Dios. Yo lo que tengo que hacer es orar, ganar en la autoridad y en el poder que viene por la impartición de esa gracia, para que mi oración, mi gestión también, porque tenemos que hacer algo, pero no entrar en el afán y en la ansiedad, porque ese ya soy yo. Porque es como decir, lo que Dios no hace, lo voy a hacer yo. Vos no lo haces, lo hago yo lo fastidio, yo estoy atrás. Me voy a cansar a este viene. Y le estoy atrás, No, lo único que hace, ¿sabe qué? Soy yo, ese no es Dios, ese no es el Espíritu de Dios, ese no es Jesucristo, ese soy yo. Pero en cambio, si en lugar de usar mi energía, mi voluntad, mi decisión, mi perseverancia, en vez de usarlo en esa actitud afanosa y ansiosa, religiosa, que soy yo, lo usar en oración, orar con poder y autoridad, utilizando esa arma poderosa que es la impartición de la gracia, reduzco el tiempo del trabajo de Dios y en el momento menos pensado la persona cambió y apareció, despertó. Entonces estamos mal posicionados. Tenemos que crecer en una seguridad en Cristo, en esa gracia. Tenemos que estar seguros de las cosas. Tenemos que estar seguros que estamos en esta tierra para algo más que trabajar, para algo más que ganar plata, para algo más que pasarla bien emocionalmente con el ser querido, con los seres queridos. Estamos para más de eso. Esas son añadiduras. Estamos para algo más de tener una salud de hierro. Como algunos dicen, tiene salud de hierro, no se enferma nunca. Bueno, gloria a Dios, es así. Estamos para algo más, porque en todo caso todas esas son añadiduras. Estamos para mostrar la gloria de Dios en nosotros. Pero la gloria de Dios, no la gloria mía. No como los corazones que dicen, qué bárbaro, cómo me responde Dios. No. ¿Cuántas veces usted le preguntó a personas, pues es así, le dice, ¿cómo anda? Pero mejor imposible. Y usted ve que le saca de adentro un espíritu religioso que le metieron como chip y que dice, siempre te va bien, siempre te va bien. Siempre te va bien. Nunca diga, siempre te va bien. Mejor imposible. Y después que dijo eso y se fue,
lo que lleva a la espalda, la realidad de esa vida es muy lejos de que mejor imposible, muy mal. Entonces no se trata de autoconvencernos, de querer engañar a los demás, de que me va de lo mejor, porque tengo que dar un buen testimonio, Señor. El mejor testimonio es que nos vaya bien de verdad. Y no le tengo que decir, tengo que, comezón de la gente, de ver por qué a mí me va tan bien y a ellos no. No, que le pregunten, ¿cómo andan? No, mejor imposible. Y si la ¿usted cree que el diablo es tonto? ¿Sabe que el diablo le da ese olfato a la persona? Y hablo de cualquier persona ahí afuera. Cuando el diablo le hace preguntar, le digo así, el diablo le hace preguntar usando a las personas, un cristiano, por una persona que no lo ve, ¿cómo anda? Pero mejor imposible. ¿Por qué? Porque le muestra que es mentiroso. Y después a esa persona que dijo mejor imposible, que lo dijo y es cristiano, le viene el diablo, lo aprieta y le dice, pero si vos, peor es imposible, no mejor, peor es imposible. Tenés esto, tenés esto, tenés esto, tenés esto, y después eso. Y entonces la persona empieza a decir, pero ¿por qué yo tengo que decir que me va bien? Porque dice la palabra que tengo que dar un buen testimonio, si a mí no me va tan bien. ¿Por qué? El diablo lo apretó. No, a mí me tiene que ir bien, de verdad. Yo no tengo que estar diciendo mejor imposible, yo tengo que mostrar que mejor es imposible. Y lo muestro en el carácter, lo muestro en la salud y lo muestro en lo económico, y lo digo con temor de Dios, esto, no como maestro, no va a pensar que yo... No, lo digo como debería ser. Muy bien. Vamos a orar por esto, porque, mire, es necesario que baje a nuestras vidas un reverdecimiento. Tenemos que ser reverdecidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tenemos que sentir el propósito de Dios en el hoy, en el hoy, en el hoy. Y no es que tiene que salir a predicar, no, en la gracia. Sentirme bien, sentirme que vine a esta reunión, lo que hemos venido hoy acá, y que había una razón por la cual vine. Y que no fue en vano, y que no fue una reunión más, esta cualquier reunión, sino que Dios me sigue tratando, me sigue incorporando de la gracia, me sigue bendiciendo. Yo siento que voy recibiendo cosas que no tenía, porque me siento distinto, me siento contento, me siento cada vez más libre, me siento cada vez con más respuesta de parte de Dios. Me siento yo mejor porque tomo las cosas cada vez mejor, la adversidad me refiero. No me vuelvo loco como antes me volvía loco, quizás cuando había algo que no me gustaba. Ahora ya no reacciono igual, o sea, voy avanzando. Y entonces, si yo no reacciono igual, yo lo que le estoy diciendo es que le estoy soltando las manos al Señor para que Él sea el que me bendiga. Viene una adversidad, Él se encarga de que la adversidad no me toque. Si yo me pongo loco, yo mismo tengo que defenderme yo, al Señor no me puede defender, porque no lo dejo. Porque si yo me pongo loco, entro en mi carácter, me entra el afán, la ansiedad, me entra la venganza, me entra la propia justicia, me entra la humana sabiduría, todos los argumentos de humana sabiduría, y ahí me defiendo yo. Y Dios, y en gracia, me mira de arriba y dice, bueno, arréglatelá. Bueno, todo esto es lo que nosotros tenemos que mejorar. Y tenemos que sentir algo más de lo que sentimos. Y me incluyo, ¿no? O sea, esto no tiene fin, no tiene techo. Esto es para siempre, para adelante. Vamos creciendo permanentemente en la gracia. Tenemos que sentir cosas nuevas. Tenemos que sentir que para nosotros es importante venir a buscar la presencia de Dios. Que en realidad no tiene que haber ninguna razón por la cual ningún problema me tiene que detener. Y usted dirá, bueno, pero ¿usted qué me quiere decir? Que yo tengo que mostrar, que llueva, truene, caiga piedra, se abra la tierra, yo igual voy a la reunión. No, yo no le digo que usted tiene que mostrar eso. Usted tiene que sentirlo a eso para poder hacerlo. No se va a abrir la tierra, no van a caer piedras, no va a haber tempestades, va a poder ir a la reunión, cualquiera sean las circunstancias.
Eso le quiero decir. Bueno, pero cambiemos porque en los cristianos se ve un vacío. Hay un vacío en el objetivo de Dios. Es religión lo que hay. No es verdad y espíritu, no es un sentir del corazón de Dios que pone el propósito en esta hora. No sea que el Señor tenga que permitir que ocurran eventos o acontecimientos, y hablo por Argentina, para que el pueblo de Él reaccione y que de pronto se sienta en el aire, que le sacaron una realidad virtual que era la economía próspera, una salud de hierro, el hogar que parecía que tiraba manteca al techo en el vínculo, y de pronto encuentran, ¿qué pasó? Se me vino la noche. No sea, porque para el Señor es fácil eso, ¿eh? Si estamos engañándonos, sabe que para Él le diría, bueno, entre, le larga el territorio que puede navegar las tinieblas en los corazones, y ahí nomás tiene todo el problema, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a, si en realidad no es así? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que el poder de Dios en esta tarde trabaje en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que tenemos que entrar en el propósito en el hoy del propósito de Dios. Tiene que bajar a nuestros corazones hoy algo nuevo. Y usted tómese un instante, o tomémonos un instante en reflexionar. Vamos a reflexionar realmente cómo estamos, si realmente somos conscientes de algunas cosas, estamos entusiastas, si nos importa, no nos importa, si nos damos cuenta que hemos aflojado, y yo diría que el cuerpo de Cristo en Argentina ha aflojado bastante, o sea que somos nosotros parte del cuerpo de Cristo, o sea, no somos la excepción. Si no hemos aflojado en el propósito de Dios, en esa firmeza que deberíamos tener, y dejemos de lado la religión, no respondamos a hipocresía, vamos al sentir de nuestro corazón. Así que vamos a orar para que el poder de Dios en esta tarde pueda obrar en nuestras vidas. Si usted se quiere poner de pie, hágalo, si no quédese así, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo mi vida ante tu presencia. Lo que hoy estamos en este lugar, queremos entrar en poder darnos cuenta. Necesitamos entrar en esa comunión de los santos. La comunión de los santos es esa presencia tuya que nos pone en el vínculo del amor de Dios para poder sentir lo que tú sientes, lo que tú piensas de nuestras vidas. Señor, te pedimos que perdones actitudes que tenemos que son de liviandad, es decir, en haber ablandado el propósito, tu propósito, lo hemos ablandado nosotros, no le hemos dado el valor, hemos quizá por razones de esta sociedad, o porque nos va bien, o porque quizá nos han aturdido los problemas, hemos menospreciado tu gracia, no le hemos dado el valor completo que tiene el ponernos ante tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder y autoridad en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde desatamos la gloria de tu presencia. Desatamos la gloria de tu presencia, esa gracia para que sobreabunde en nuestras vidas. Señor, todas las cosas que nos han encarcelado, que han enlazado nuestra alma, Señor, ahora se deshagan, se desvanezcan en el nombre de Jesús, que podamos sentir una libertad, esa libertad del poder de
de saber que estamos en tu propósito, que lo que en esta hora de tu tiempo el Espíritu Santo trae para nuestras vidas, nosotros lo recibimos en tu amor y en tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, rompemos en el nombre de Jesús, en la autoridad que nos has dado por esa gracia. Señor, rompemos en tu nombre todas las ataduras y todas las ligaduras que nos atan a lo terrenal. Esas ligaduras que no nos permiten poder visualizar correctamente las cosas como tú las ves, que nos obnubilan, que nos perturban, que nos ponen en una condición de aturdimiento, de ablandamiento personal. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde desatamos sobre nuestras vidas esa virtud de la fe, ese amor de Dios, esa comunión personal contigo, esa obediencia que se va perfeccionando en la libertad con que trabaja tu Espíritu Santo. Señor, en tu nombre queremos entrar en esa comunión de los santos, en el vínculo del amor de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, todos unánimes en tu nombre, Jesús, atamos y ligamos a todos los principados, potestades y gobernadores que son de tinieblas, que vienen en contra de nuestras vidas. Todos esos derechos que son de hechicería, que son de idolatría, en el nombre de Jesús, todos esos derechos que son espíritus religiosos, esos derechos que son de mentira, que son de error, que son de adivinación mentirosa. Señor, en el nombre de Jesús, ahora lo reprendemos y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, abrimos el cielo al poder y a la gloria de tu presencia. Señor, toda enfermedad ahora se vaya de nuestras vidas. Señor, hemos venido con esfuerzo en este día, tan destemplado, tan hostil climáticamente. Señor, hemos venido con esfuerzo. Sabemos que tú recompensas todas esas actitudes de fe. Esfuérzate y sé valiente. Por eso en esta tarde nosotros nos ponemos bajo esa unción, bajo ese poder y esa autoridad, para que la respuesta del reino de los cielos venga a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, desatamos sobre de nuestras vidas un sentir renovado en el objetivo, en el propósito que tienes con nuestras vidas. Señor, nuestros corazones, nuestro espíritu empieza a ser reverdecido, empieza a ser liberado de todo apagamiento, de todo enfriamiento, en el nombre de Jesús. Y soltamos un poder y una autoridad que se lleva toda angustia, toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, toda congoja de espíritu, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, abrimos el cielo sobre de nuestras vidas a partir de ahora, para que tu poder pueda obrar sobre de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Mahai, y usukutono makata nama kai kai satini mini kanta nama moye soba rumono kuntuno isai. Oh Mahanta rama kanta nama kai kai soba kita nama kanta naya siva kita nakani. Señor, sensibiliza nuestros corazones. Queremos ser sensibles, quebrantados de espíritu, porque es lo que viene tu Espíritu Santo para vivificar aún nuestros cuerpos mortales que están castigados, que están fatigados,
que están golpeados por una realidad adversa de esta sociedad que maneja valores que son del carácter del diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros queremos caminar ese carácter tuyo, esa firmeza en la fe que hace de que el reino de los cielos y tu justicia siempre nos responda cada vez más rápido, con más firmeza, con más efectividad, con más gloria, con más gracia, en el nombre de Jesús. Señor, sana mi vida, vivifica mi cuerpo mortal, sáname de la cabeza a la planta de mis pies, llévate toda condición de dolencia y, Señor, más allá de lo que pueda haber aparecido como dolencia en mi cuerpo físico al día de hoy, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que trabaje como Parkinson, Alzheimer, que trabaje con destrucción del sistema nervioso en este cuerpo mortal, toda condición de cáncer, Señor, que se seque en el nombre de Jesús, toda metástasis, Señor, se seque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, sana nuestras vidas, esos derechos que están atacando a tu pueblo, que están atacando a los cristianos, utilizando terreno que han ganado sobre las vidas, pero también la torpeza y el desatino en el que caminan tales vidas. Señor, ahora, en el nombre de Jesús, reprendemos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra todos esos derechos de cadenas que trabajan en hechicería, idolatría, en el espíritu religioso, que trabajan avanzando en esas áreas para destruir la vida de los cristianos. Señor, ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, que suelten las vidas en el nombre de Jesús. Desatamos tu gracia para guardar las vidas, tu gracia para que pongan la investidura de la armadura de Dios, del escudo de la fe. Desatamos tu gracia, desatamos tu poder en el nombre de Jesús. Señor, sobre de esta congregación, los de cerca y los que están lejos, que están en otra nación, que están en otras provincias, Señor, en el nombre de Jesús, desatamos el poder y la autoridad del Espíritu de Dios para que la gracia se le imparta, que se rompan todas las cadenas que tienen de incredulidad, todas las cárceles religiosas se rompan en el nombre
desatamos tu gloria, tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesús. Y Señor, ministra nuestras vidas en esta tarde. Que sintamos un reverdecimiento de tu gloria en nuestros corazones. Que nos demos cuenta que tenemos que caminar con nuestros propios zapatos, que son del apresto del Evangelio, que la gracia que ya ganó Cristo tiene que incorporar a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, desatamos esa presencia para ir recibiendo ese calzado nuevo, para que todo lo que pise la planta de nuestros pies sea bajo ese poder, bajo esa gracia, bajo esa autoridad que nos permite decretar que todo nos es posible, que todo lo malo, lo desagradable, lo feo, todas aquellas cosas que son conflictos y situaciones que nos provocan desánimo, en el nombre de Jesús se apartan de nuestras vidas. Señor, que tu poder rompa todo cerco que las tinieblas quieran provocar en nuestras vidas. Nosotros te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Bueno, vamos a alabar a Dios un poquito, por favor, acá. Y nos vamos a ministrar allí debajo. Vamos a ministrar allí debajo.
deshacen todas las ligaduras y ataduras de impiedad en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a